Durante la época de la música disco, de pantalones acampanados, cuando los niños jugaban más con trompo, chibola, ladrón librado, escondolero, mica, y no existía internet ni celulares, el país estaba en problemas. Mucha gente no estaba contenta de cómo eran tratados. Los campesinos trabajaban muchísimo la tierra junto a sus hipotes bajo el ardiente sol y les pagaban muy poco. Tan poco les pagaban que no les alcanzaba para darle de comer a sus hijos. Por eso, ellos y los trabajadores de la ciudad salían a las calles a protestar. Cuando lo hacían, la policía los golpeaba. Las tanquetas salían para meterles miedo y que no siguieran marchando. En medio de todo este sufrimiento, nombraron a Monseñor Romero obispo de Santiago de María. Por eso se tuvo que ir para este municipio, que queda en Usulután. Cuando Monseñor estuvo aquí, tuvo la oportunidad de convivir más de cerca con los campesinos y de conocer más de sus problemas. Por fin alguien se fijaba cuánto trabajaban todos ellos. Monseñor iba con ellos al campo, los visitaba en sus casas. Y de pronto, se le ocurrió que para predicar la palabra de Dios, había que ir junto a los campesinos. Le puso parlantes a su carro y ahí iba, junto a los trabajadores para el cafetal y les predicaba del amor de Dios. Caminar, acompañarlos y comer con la gente más humilde hizo que Monseñor se identificara con las necesidades de ellos. Había campesinos que se reunían a hablar sobre lo mal que los trataban y sobre cómo podían exigir que les dieran mejores sueldos y mejor trato. Un día, en junio de 1975, pasó algo terrible. Asesinaron a 5 de ellos. Hoy en día, a este hecho se le conoce como la masacre de 3 calles. ¡Cuánto dolor en las familias! Monseñor fue a consolarlos y aunque no lo denunció públicamente, como muchos amigos campesinos se lo pedían, sí le mandó una carta al presidente Molina. Ahí le decía lo triste que era que la gente sufriera así. Pero el presidente no hizo nada. Su caso quedó archivado. Cuando en 1977 nombraron a Monseñor Romero arzobispo de San Salvador, mucha gente rica estaba feliz. Pensaban que podían seguir abusando de la gente pobre porque nadie los acusaría. Creían que Monseñor Romero era blando, no como otros sacerdotes que estaban comprometidos a ayudar a los más pobres. Es que la gente rica y los militares luchaban por sus intereses. Pagarle más al campesino era ganar menos dinero para sus lujos. Que la gente tuviera lo justo para vivir lo consideraban innecesario. Y por eso El Salvador era importante para Estados Unidos, que no quería que fuera como otros países, que ellos consideraban enemigos, como Rusia y Cuba. Los ricos y el gobierno militar tenían tanto miedo de que los campesinos se organizaran para exigir sus derechos que empezaron a desaparecerlos. Sí, se los llevaban de sus casas y nunca nadie más sabía de ellos. Uno de los sacerdotes que se organizaba con los campesinos para que tuvieran un trabajo justo y que conocieran sus derechos era el padre jesuita Rutilio Grande, quien era amigo de Monseñor Romero. A las pocas semanas del nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo, asesinaron al padre Rutilio. Fue un sábado por la mañana cuando se dirigía hacia el Paisnal a celebrar misa. Iba con Nelson de 16 años y Manuel de 62. Unos hombres armados los esperaron para asesinarlos. Les dispararon hasta causarles la muerte. ¡Qué terrible para todos! Monseñor Romero se entristeció muchísimo. Nuevamente, le dijo al presidente Molina que investigara el hecho, pero el gobierno, de nuevo, no hizo nada y en las noticias nunca salió nada. El dolor de Monseñor era tanto que en protesta dejó de ir a los actos del gobierno, y eso era gravísimo. Monseñor se reunió con el presidente Molina varias veces, pero de ninguna reunión salió satisfecho. La justicia para el padre Rutilio Grande jamás llegó. Todo se puso peor. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron. Un grupo de gente se enojó ante las injusticias y comenzó a utilizar la fuerza también.
Personas del gobierno como Mauricio Porco-Novo Pol, quien se encargaba de las relaciones de El Salvador con otros países, fueron secuestradas y asesinadas. Al día siguiente de haberse encontrado con su cuerpo sin vida, el 11 de mayo de 1977, fue asesinado otro sacerdote, Alfonso Navarro, que también trabajaba y se preocupaba por los pobres. ¿Cómo era posible que nadie hiciera nada ante tanta injusticia? Monseñor Romero tenía claro que perseguían a los sacerdotes y a la iglesia porque ayudaban a los pobres. La gente ya no podía más. Los perseguían, los atacaban, los mataban por buscar justicia. Así, Monseñor se convenció de que su misión era denunciar esas injusticias. Él había regresado a El Salvador para ayudar a los más necesitados y a los humildes, aunque esto le llegara a costar la vida. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.